Bien, ahora voy a tener el gusto de leerles la tercera parte del capítulo ¿Cuáles son las funciones de la filosofía en la sociedad? Capítulo que pertenece al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos, obra de Gabriel Vargas Lozano. La filosofía como parte de grandes paradigmas que integran respuestas interdisciplinarias para la conformación de las sociedades. Cuando estudiamos la historia de la filosofía, encontramos unos pensadores que no son exclusivamente filosóficos, sino también científicos, sociales, analistas históricos y políticos. A mi juicio, este tipo de pensamiento de la mayor importancia social han sido descuidados en nuestras escuelas de filosofía por su preferencia en las filosofías puras. Aquí encontramos una función más compleja. Esta función implica, en primer lugar, la creación de una ciencia para el conocimiento de lo social y, en segundo, una respuesta global para toda una formación social en crisis. Trataré de explicar lo que quiero decir. En el siglo XIX, la sociedad europea se encontraba en una encrucijada. ¿Cuál podría ser su dirección que debería de adoptar en el futuro? Fue por ello que tres grandes pensadores ofrecen tres respuestas diferentes. La primera, Comte implicó no solo la creación de la sociología. Aquí está otra respuesta a la pregunta de filosofía para qué. Es decir, la filosofía ha dado origen a diversas ciencias particulares, sino la propuesta de una sociedad científicamente organizada. En México, después de que triunfan los liberales frente a los conservadores y es liquidada la monarquía impuesta por la invasión francesa, Gavino Barrera, a partir de las concepciones de Comte, propone que nuestro país debe pasar de la etapa metafísica a la científica y que para ello se requiere crear una nueva mentalidad a través de la educación de las nuevas generaciones. La segunda respuesta fue de John Stuart Mill, importante filósofo discípulo de James Mill, su padre, y Jeremy Bentham, quien propuso la conformación de una sociedad que combinara economías de mercado y libertades democráticas, aunque estas últimas en forma acotada. Su tesis conformará también el debate sobre qué debería ser nuestro país en el siglo XIX y XX. La tercera fue la de Marx, quien dio origen a la ciencia de la historia y que consideró que el capitalismo, en sus formas más desarrolladas, no produciría una sociedad justa y que sus profundas contradicciones llevarían a la necesidad de la construcción de un nuevo tipo de sociedad radicalmente distinta. Pero la concepción de Marx y Engels fue deformada y transformada en una ideología del nuevo Estado en lo que se llamó la Unión Soviética, particularmente durante el periodo en que gobernó José Stalin. Función democrática. Pero por si esto fuera poco, diversos filósofos que van desde Rousseau y Spinoza hasta Bobbio, Habermas o McPherson, por citar algunos, han considerado que la filosofía puede promover la democracia. Por cierto, no todos los filósofos fueron partidarios de la democracia, como en los casos de Platón, Aristóteles o Nietzsche. Sin embargo, la UNESCO, a través de un libro titulado Filosofía y Democracia, considera que la filosofía es esencial para la formación de la ciudadanía. En efecto, una reflexión filosófica que asuma la pluralidad de concepciones del mundo de los individuos y la necesidad de que se tomen decisiones colectivas para regular desde abajo las decisiones públicas, bien podría contribuir al desarrollo de una mentalidad de respeto a los otros y sus formas de vida. La filosofía frente a la crisis del sentido. Finalmente, la filosofía puede desarrollar hoy, como lo ha hecho siempre, nuevas ideas sobre lo que puede ser la sociedad del futuro. Ante la crisis del llamado socialismo realmente existente y del capitalismo, se requiere un nuevo paradigma. Se requiere hacer el análisis de la crisis de valores existentes. Se requiere también una confrontación dialógica que permita al individuo orientarse en la conflictiva social. La función de la filosofía como orientadora. La filosofía también tiene la función de orientar.
de pensar el futuro y de advertir los males que pudieran ocurrir en la naturaleza o en la sociedad, en caso de que persistieran algunas conductas equívocas como la destrucción de la naturaleza, la conversión de las ciudades en lugares inhabitables por la contaminación o en regiones donde predomina la deshumanización. La filosofía legitimadora de dominio. La mayoría de los filósofos han hecho la crítica de lo existente e inclusive han perdido la libertad o la vida a causa de ella. Pero por desgracia, hay otros filósofos que han colaborado con sus ideas para preservar situaciones injustas e irracionales. En el mundo moderno podemos citar a Giovanni Gentile, filósofo italiano que colaboró con el régimen dictatorial de Benito Mussolini y quien gozó de todos los recursos del Estado para difundir su obra, mientras pensadores como Antonio Gramsci fueron arrestados ilegalmente y en la sentencia el juez dijo que había que impedir a toda costa que ese cerebro, el de Gramsci, pensara. Otros dos filósofos importantes fueron Martin Heidegger y Carl Schmitt. Ellos contribuyeron al fortalecimiento del régimen nazi. El más reciente fue Friedrich von Hayek, quien propuso el neoliberalismo para poder sacar al capitalismo de su fuerte crisis en 1929, ya que en los años 80 Margaret Thatcher y Ronald Reagan lo reciclaron para buscar una solución para el desarrollo del capitalismo mundial en los años 80 del siglo pasado. Con lo anterior, creo haber podido demostrar que la filosofía tiene múltiples funciones en la sociedad y que es un pensamiento no solo útil, sino necesario para la sociedad, salvo los últimos que he mencionado.